rato que estaba orando me venía, no tengo, ah, vamos a ver qué tanto dura esto. La verdad no quiero durar tanto tiempo por aquí, pero ha sido un mes, bueno, desde el mes pasado, desde el mes de agosto, ha sido un mes de locos, ¿no? Todo lo que va de este mes de septiembre y la última semana de agosto ha sido demasiado, la presencia de Dios ha estado demasiado fuerte aquí en este lugar, en esta casa que es tu casa. Y he estado haciendo cosas que no hacía, que yo creo que ni en el Instituto Bíblico, cuando estaba en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida las hacía, ¿no? En el Instituto Bíblico nos levantábamos todos los días, ¿no? Nos levantábamos todos los días a orar. Y realmente, aunque sí había cierto deseo por hacerlo, orar en el Espíritu y hacer diferentes cosas, ir a las clases, las predicaciones, ¿no? Estar en la alabanza y adoración, eran diferentes cosas las que hacíamos. Y aunque sí tenías el deseo por hacerlas, ¿no? Realmente los hacías porque era el itinerario, ¿no? Pero ahora en estos últimos días, en estas últimas semanas, ¿no? He estado cambiando un poco eso, ¿no? Y ya no es como en el Instituto Bíblico, ¿no? Que era como que, bueno, no te quedaba de otra, ¿no? Pero cuando regresas a tu vida normal, ahí sí tienes opciones, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y a veces estás entre esa parte, ¿no? De decidir qué hacer, ¿no? Decidir si realmente te quieres meter en la presencia de Dios o si quieres por ahí hacer diferentes cosas, ¿no? Es cuando realmente defines, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? Si realmente le vas a dar la importancia a Dios que verdaderamente merece, ¿no? Al Espíritu Santo la importancia que verdaderamente merece, el honor que verdaderamente merece. Ya no es como en el Instituto Bíblico que simplemente, no, pues ahí no te queda de otra, ¿no? Ahora sí es más como que tú tienes una opción, ¿no? Y la verdad es que te conviene, fíjate lo que dice ahí en Deuteronomio. Muchos de repente comparten cosas acerca de la soberanía de Dios y a mí honestamente solamente me da risa, ¿no? Esa frase de la soberanía de Dios ni siquiera viene en la Biblia, realmente. Es una frase que añaden los que tradujeron la nueva versión internacional, que ni siquiera es bíblica, acerca de la soberanía de Dios y dicen que no. Nada pasa sin que sea la voluntad de Dios. Y la verdad es que es completamente falso, ¿no? No puede ser nada más falso, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un libre albedrío, ¿no? Tenemos una voluntad propia, nosotros decidimos si realmente queremos estar con Dios. Es verdad que Dios nos vino y nos encontró, ¿verdad? Y no nos podemos acercar a Él porque Él se acercó primero a nosotros y ahora nosotros nos podemos acercar a Él. Pero cada uno de nosotros decide si realmente se acerca a Él, ¿no? Si realmente quiere buscar su presencia todos los días o simplemente lo tiene ahí guardado en un cajón, ¿no? Por ahí dice un versículo en los evangelios, ¿no? ¿De qué sirve una luz si simplemente la escondes, ¿no? O sea, a ti te toca escoger. Y ahí en Deuteronomio, ¿no? Donde dice, a ti te he dado a escoger, ¿no? La bendición y la maldición. Escoge pues la bendición. Fíjate, aún en la ley, en el antiguo pacto, ¿no? Dios les daba a escoger al pueblo de Israel, le daba a escoger qué era lo que querían realmente, ¿no? No te, no te llama tanto la atención eso a mí. O sea, Dios les dio una ley, sí es verdad, les dio una ley. Pero aún en la ley les decía, ¿sabes qué? Tú puedes escoger qué es lo que quieres. ¿Quieres la bendición o quieres la maldición? ¿Quieres la vida o quieres la muerte? ¿No? Aún en la ley, en un antiguo pacto, Dios les daba a escoger a su pueblo qué era lo que querían escoger, ¿no? Me impacta mucho también ciertas ocasiones en las que los profetas les dicen a su pueblo que ellos fueron los que se alejaron, no fue Dios el que se alejó, ¿no? Que el pueblo de Israel fue el que escogió irse en pos de diferentes dioses, ¿no? Inclusive por ahí en Zacarías donde dice, ellos que escogieron a los gobernantes que quisieron, ¿no? Ellos fueron los que escogieron, los que menospreciaron la presencia de Dios, ¿no? A fin de cuentas. Y hoy en día, aunque estamos en un nuevo pacto, sigue sucediendo. Esa frase de la soberanía de Dios es que no pasa nada sin que sea la soberanía de Dios. No puede haber nada más falso, ¿ah? ¿No? Y a veces hasta la adjudican, ¿no? Inclusive hasta cantan canciones. Por ahí hay una canción muy famosa hoy en día que se llama Cuerdas de Amor. Y a mí, o sea, la canción está bonita, tiene tonos bonitos, pero no puede ser una canción más incrédula que esa, de veras. Porque simplemente dice, no, pues lo que pase, bueno, Dios tiene el control de todo. Pero realmente, aunque Dios está en control, el que te ha dado el control, ¿eh? Dios te dio el control a ti para cambiar las cosas, ¿no? Dios te dio el control a ti para cambiar las cosas. Y fíjate, el versículo que quiero que estudiemos es precisamente el Antiguo Testamento y Pablo lo cita en la Epístola a los Romanos.
está por aquí en Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá, ¿no? Entonces estamos en tiempos, decía el pastor Gerardo cuando empezó la pandemia en uno de los congresos, si no estoy mal, o cuando vino aquí a Victoria. Estamos en tiempos en los que verdaderamente se va a notar quién es el que está viviendo por fe, ¿no? Ahorita probablemente ya estamos en salida de la pandemia, ¿no? Pero vienen tiempos en los que inclusive Andrew Womack y también por ahí Joaquín Líderes estaban diciendo por ahí, ¿no? El gran despertar viene aquí a México, y yo también lo creo, que ya está aquí y que ya está comenzando. En esto que queda del año, no sé qué vaya a suceder en todo México, pero algo grande va a suceder y se va a notar quién es el que está viviendo por fe y quién es el que no está viviendo por fe. Se va a notar quién es el que está viviendo en fuego y quién es el que no está viviendo en fuego. Se va a notar, porque fíjate, muchos cristianos murieron con la pandemia. Se notaba quiénes verdaderamente estaban viviendo en fe y quiénes no lo estaban haciendo, quiénes nada más tenían una religión y no tenían una relación, una intimidad con el Espíritu Santo. Eso, estamos en tiempos en los que se va a notar, estamos en tiempos en los que se está notando eso, ¿no? Se nota quiénes son los que están verdaderamente viviendo por fe, creyendo lo que dice la palabra de Dios y no simplemente lo que cualquier persona se para por ahí a decir. Y fíjate, venía a mi corazón también lo que viene en Efesios en el capítulo 5, que es también uno de mis pasajes favoritos. Puedes que me escuches a lo mejor un poco tranquilo, pero no es tiempo de estar con la cabeza baja. Es tiempo de levantarse y hacer las cosas como Dios nos lo mandó. Dios nos dio la autoridad, a nosotros nos dio el control para regir nuestras vidas. Él nos dio la autoridad, nos la entregó a nosotros. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Pablo cuando aquel espíritu que Satanás venía y lo atormentaba a través de diferentes cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Pablo, ¿no? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No le dijo que se aguantara, le dijo que se levantara. Y ahorita vamos a ir también a otro pasaje que está por ahí, es un pasaje muy conocido. Pero bueno, en Efesios en el capítulo 5 dice, en el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17, por lo tanto no sean insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Estamos en tiempos en los que se va a notar quién es el que está lleno del Espíritu Santo y quién es el que no lo está. Y es que hay una realidad, el Espíritu Santo viene a vivir con nosotros cuando tú lo aceptas, pero de ti depende ser lleno todos los días, ¿no? Y esto es algo que yo he estado haciendo todos los días. En vez de estar preocupado por lo que haya que comer, en vez de estar preocupado por si tengo dinero en mi bolsa, en vez de estar preocupado por lo que esté pasando alrededor del mundo, todos los días buscar de su presencia, no porque esté perdido, sino por estar realmente en intimidad con Él, porque puedes tener al Espíritu Santo y realmente no darle el lugar verdadero que Él se merece. Voy a ver si por ahí hay alguien que esté saludando, creo que por ahí está, bueno, ahí está por ahí mi mamá. Si quieres dejar un comentario, quieres dejar una petición de oración, bueno, la puedes dejar por ahí. Por ahí, justo cuando me pongo a transmitir es cuando me empiezan a mandar mensajes absolutamente todos, pero bueno, por ahí tengo en mi corazón también el pasaje, no sé si a lo mejor has escuchado de él, ¿no? Cuando Jesús está en la barca, ¿no? Y viene la tormenta. Hay algo muy interesante en este pasaje que quiero que veamos, ¿no? Por ahí déjame nada más lo encuentro porque no lo tenía anotado por ahí. Esto sucede aproximadamente, o bueno, los estudiosos dicen que cuando Jesús se sube a la barca, ¿no? Con sus discípulos y viene la tormenta, ¿no? No sé si has escuchado acerca de esto. Viene la tormenta y Jesús se queda dormido, ¿no? Pero esto sucede, muy probablemente sucedió cuando, justo después de que el Señor Jesús les había dado las parábolas y les había dicho diferentes cosas a los discípulos. Les había dado, ya les había mostrado diferentes señales, les había dado muchas cosas, ¿no? Probablemente ya los había prácticamente equipado a los discípulos, ¿no? Les había mostrado la pesca milagrosa, muchas cosas había sucedido. Y en Lucas en el capítulo 8, en el versículo 22,
Dice por ahí, aconteció un día que entró en una barca, donde estoy en Lucas en el capítulo 8, versículo 22, que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Muchos estudiosos creen que justo cuando esto sucede, Jesús ya les había dado muchas de las parábolas y ya los había prácticamente equipado con su palabra. Y fíjate, muchos cuando enseñan acerca de este pasaje te lo pintan bien bonito. No, pues es que si viene la tormenta, no te preocupes, Jesús está en la barca y Él va a tener todo en control, ¿no? Y se escucha bien bonito eso, muchos predicadores famosos los enseñan, pero ese no es el punto de la historia. El punto de la historia no es que Jesús esté en la barca en medio de la tormenta, ¿no? El punto de la historia es lo que Jesús le dice a los discípulos, ¿no? Y es porque está escrito ahí en el versículo 25 que dice, ¿dónde está vuestra fe? No que no tuvieran fe. Dice el pasaje paralelo, hombres de poca fe. El punto no es que tenían poca fe, ¿no? El punto no era eso. El punto no era, sí la tenían. Ya Jesús les había dado las parábolas. Ya Jesús los había equipado muy probablemente con muchas armas, con lo que Él podía hacer, ¿no? Ya les había mostrado qué era lo que ellos podían hacer, ¿no? Aquí el punto no es que Jesús estaba en medio de la tormenta, sino que Jesús ya les había dado su palabra, ya les había dado en qué confiar. Y lo que Jesús se sorprende cuando esto sucede es que no utilizaron lo que ellos ya tenían para hablarle a la tormenta y decirle que se vaya. Amigo, Jesús no quiere que pases por la tormenta. Jesús no quiere que esperes a que Él la reprenda. Jesús no quiere que pases por esa tormenta. Él quiere que te levantes, que te despiertes, como decía el versículo anterior, y que vayas y le digas a esa tormenta, no vas a venir a mi vida, no va a suceder, no vas a venir, no me vas a atormentar. Cuando venga el COVID, no quiere que estés ahí postrado en cama. Cuando venga la enfermedad, no quiere que estés ahí. Cuando venga la dificultad, cuando venga la prueba, hoy en día le dicen procesos, como tú le quieras decir, desierto, valle, no importa. Cuando venga la tormenta, los discípulos pasaron por una tormenta verdadera. Ellos pasaron por una tormenta verdadera. Y lo que se sorprende Jesús es de que no utilizaron lo que ellos ya tenían. Tú ya tienes la fe. La misma fe que tenía el Señor Jesucristo, la misma fe que tienen los discípulos, que tienen los apóstoles, que tienen los grandes predicadores, esa fe ya la tienes porque no depende de ti, depende de lo que Él es capaz de hacer. Depende del poder de Él, no de tu poder. Así que es el tiempo de que te levantes, que te despiertes y que cada día tú vivas por fe. No dependes de tu trabajo, no dependes de tus papás, no dependes de lo que está pasando alrededor de la vida, no dependes del gobierno, dependes de Dios. Y todos los días tienes que levantarte y decir, hoy voy a vivir por fe, hoy voy a vivir por lo que dice la palabra. Yo tengo lo que dice la palabra que tengo. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Es tiempo de que dejes de mirar lo que está sucediendo en tu vida, lo que está sucediendo a tu alrededor y que empieces a vivir verdaderamente por fe. En estos tiempos se va a notar cuando alguien esté viviendo por fe y cuando alguien no está viviendo por fe. Se va a notar. Así que es tiempo de dejar de llorar, de dejar de decir, es que no tengo para la comida, es que no tengo para lo que necesito hacer. Es tiempo de dejar eso, es tiempo de dejar de lloriquear y de levantarse con el fuego que el Señor ya te dio y con la fe que el Señor ya te dio y decir, no más esa tormenta, ¿ok? Suena bien bonito, ¿no? Y muchas veces a muchas predicaciones les han dicho así, no te preocupes por la tormenta, que Jesús está en la barca. Pero sabes, Jesús no quiere que pases por esa tormenta. Levántate y dile a esa tormenta que se vaya. No tiene poder sobre tu vida. Es tiempo de dejar de lloriquear y de creer lo que la palabra de Dios dice. Así que con esto te quiero dejar. Te dije que no me quería tardar mucho tiempo diciendo las cosas. Si tú eres capaz de entender lo que te acabo de decir hoy, y de hacer lo que dice un versículo después en Efesios en el capítulo 5, cantar salmos, himnos, cantos espirituales, adorar al Señor, dejar el vino, dejar de embriagarte con las cosas naturales. Muchos piensan que ese versículo sí está hablando del vino natural y de embriagarse, pero muchos prefieren ir y embriagarse de otras cosas naturales,
de ir y estar afanados con lo que el mundo, con lo que está sucediendo en el mundo y con las cosas carnales, en vez de realmente mirar las cosas de arriba, las cosas del espíritu. Así que es tiempo de dejar lo que está pasando a nuestros alrededores y empezar a mirar lo que verdaderamente importa. Así que con esto